Seguimos en el tema de álgebra. Hoy veremos otro video más de cómo utilizar las ecuaciones de primer grado para resolver un problema de la vida real. Aquí tenemos un ejemplo que dice: Pedro tiene una cuenta en un banco donde el primer día hizo un depósito, luego hizo un segundo depósito de la quinta parte del primer depósito. Quiere decir que en el segundo día él depositó la quinta parte del primer depósito. Luego, al retirar 500 pesos, le quedaron 940 pesos del primer depósito. ¿De cuánto fue el primer depósito? Aquí nosotros tenemos este problema donde nos pide que investiguemos de cuánto fue el primer depósito. Vamos primero a expresar ese lenguaje verbal a un lenguaje matemático para luego entonces nosotros poder resolver el problema. Lo primero es de plantear el problema y planteando el problema. Como me dice, me está hablando de Pedro y de depósito, quiere decir que voy a colocar aquí los depósitos. Planteando el problema, el primer depósito, que no sabemos de cuánto fue el depósito. El primer depósito fue de X. Como no sabemos cuál es el depósito, entonces colocamos primer depósito X. Y dice que luego hizo otro depósito, quiere decir, en el segundo depósito. En el segundo depósito, el problema dice que luego hizo un segundo depósito de una quinta parte del primer depósito. Quiere decir que él depositó en el segundo una quinta parte. La quinta parte de un número se representa como X sobre 5. Así representamos lo que es la quinta parte. Seguimos leyendo el problema. Entonces dice que él retiró 500 pesos. Hizo un retiro de 500 pesos. Vamos a colocarlo aquí. Entonces, hizo un retiro de 500. Como hizo un retiro, serían menos 500. Siempre es bueno de usted plantear el problema para tratar entonces de usted combinar esos datos del problema y poder resolver el problema, porque si no lo hace así, será complicado. Recuerden que en este ejercicio estamos viendo una manera aplicada de las ecuaciones del primer grado, porque no quiere decir que necesariamente usted, utilizando la ecuación del primer grado, puede resolver este problema. Este problema usted lo puede resolver simplemente utilizando números enteros, haciendo un cálculo mental lo puede resolver. Lo único que nosotros estamos dándole uso a las ecuaciones del primer grado y resolviendo el problema de una manera más ágil. Entonces seguimos. Dice, él retiró 500 pesos y le quedaron 940 pesos. Quiere decir que a él le quedaron 940 pesos. Quiere decir que de ese mismo depósito le quedaron 940 pesos. Y ya nosotros tenemos el problema planteado. Entonces, como el primer depósito más el segundo menos lo que le quedó es igual a 940, entonces resolviendo ese problema podemos responder la pregunta de cuánto fue el primer depósito. Eso quiere decir que el primer depósito, que es X, más el segundo depósito, que fue la quinta parte, menos lo que sacó 500 pesos, todo eso del primer depósito, y al final le quedaron, es igual 940. Eso fue el total que le quedó de lo que depositó y luego lo que sacó. Ya nosotros tenemos el problema planteado como una ecuación. Lo primero que hay que entonces resolver esa ecuación de primer grado. Resolvemos esa ecuación de primer grado. Tenemos X más X sobre 5 menos 500 igual a 940. Nosotros vemos que una de las X tiene un denominador. Ese denominador se puede eliminar para hacer la expresión más simple, dividiendo, buscando un número que divida a ese denominador. ¿Qué número divide a ese denominador para poderlo eliminar? El mismo 5.
Quiere decir que yo colocando el 5 aquí, para dividirlo por cada una de la expresión, yo elimino ese denominador. Aquí 5 se va a dividir solamente donde haya denominador, y lo demás se van a multiplicar. Ese 5 se multiplica por cada uno de los términos que no tenga denominador. Ese 5 se va a multiplicar por x, por 500 y por 940, y sin embargo ese 5 se va a dividir aquí para eliminar el denominador. Comenzamos. 5 por 5, 5x, más 5 dividido entre 5 sería a 1, y 1 por x sería x, y así se elimina el denominador, menos 5 por 500, eso le daría 5 por 5, que es 25, y le agrego los ceros, quiere decir que eso nos da 2500. Igual 5 por 940, eso nos da 4700. Ahora nosotros vamos a reducir términos. Vamos a reducir, quiere decir que aquí, como tenemos 5x más x, eso nos quedaría 6x, reduciendo los términos, igual a 4700. Y ese 2500 que está de este lado lo vamos a colocar al lado de 4700, y le cambiamos el signo. Quiere decir que como está negativo, lo colocamos aquí positivo. 2500 quiere decir, seguimos reduciendo, 6x es igual, vamos a sumar aquí, sumamos 4700 más 2500 sería igual a 7200. Ahora despejamos a x, despejamos a igual, x será igual a 7200, y ese 6 que está aquí, ese coeficiente lo colocamos dividiendo a 7200. Quiere decir que x, resolviendo la ecuación, x será igual 7200 dividido entre 6, eso nos da 1200. Quiere decir que el valor de x es 1200. Aquí, como aquí tenemos, en la pregunta dice de cuánto fue el primer depósito, y aquí el primer depósito, que nosotros dijimos que el primer depósito lo íbamos a representar como x, y aquí la x vale 1200, quiere decir que la respuesta sería, ¿de cuánto fue el primer depósito? El primer depósito fue de 1200. Y así nosotros resolvemos un ejercicio de la vida real utilizando lo que es la aplicación de las ecuaciones. Eso fue todo. Nos vemos en el próximo video.